Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestras clases de hoy, no sin antes, por motivos no que ustedes conocen, no hemos hecho clase el día miércoles. Vamos a tratar de nivelarnos el día de hoy. Javier, Sí, profesor, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo andamos de los temas de investigación para la exposición? Sí, ya se los repartí a cada grupo ya. Ya, Javier, el plazo para presentar sus trabajos es el día domingo a las 23:55. Ya presumo de que ustedes han estado trabajando, jóvenes, avanzando en el tema, porque ya desde el miércoles empezamos con las exposiciones, ¿no? Entonces, por favor, jóvenes, los encargados de los grupos, afinar su trabajo para que lo presenten el día de domingo hasta las 23:55. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿O hay alguna sugerencia? Profesor, la semana pasada le preguntamos que cuándo se tenía que presentar y nos dijo que nos iba a avisar con anticipación y iban a hacer exposiciones a lo largo del semestre. Claro, es por eso ya, si ven el sílabus, jóvenes, el sílabus ya empieza, esta, esta cuarta sesión empieza ya con régimen laboral, tributario y legal, ¿no? Entonces, es por eso que, digamos, yo podría esperar hasta el día lunes su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tan extenso tendría que ser el trabajo entonces, profesor? No, no tan extensos, temas relacionados exclusivamente con el tema que he propuesto y lo más esencial nomás, porque hay veces uno se abocan a ponerme cosas que inclusive no tienen relación con el curso. Lo más esencial, ¿no? Mínimo 5 hojas, máximo 10, qué sé yo, para no extenderse demasiado, ¿no? Ahora, si el tema lo amerita, correcto, ¿no? Vamos a sopesar ese tipo de trabajos también, ¿no? Todo depende de la presentación, jóvenes, de su trabajo. Mm, ¿Y con qué temas se empezarían las exposiciones o todavía no es? No, en el caso de las exposiciones, Javier, tú tienes que hacer un sorteo con todos los responsables de los grupos para en ese sorteo se vea el orden de la exposición. Eso sí lo tengo, me refiero a las fechas No, nosotros arrancamos el día miércoles. con las exposiciones. Sí. Ya, profesor. ¿El trabajo para enviar a Duty es en Word y diapositivas o en qué formato? Y yo pienso que debe ser en PDF y sus diapositivas, ¿no? Ya. ¿Cuántas exposiciones por clase van a hacer? 2 exposiciones por clase. ¿Cuántos grupos son? 7. 7. 2 por clase. Y es muy posible que terminando la clase de hoy les voy a enviar a tu correo, Javier, la monografía, la primera monografía, para que la desarrollemos juntos. Ya, ustedes vayan viendo cómo vamos a desarrollar la primera monografía y la segunda monografía la van a desarrollar en forma individual. La tercera monografía es más bien Ya. grupal, ¿correcto? Ya pues también tenemos que respetar las fechas de los exámenes, ¿no? Para que no tengamos ningún problema. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, hasta el lunes a las 23:55 su trabajo. ¿De acuerdo? ¿Has tomado nota, Javier? Sí, profesor. Sí, para que no tengamos ningún contratiempo ni ningún problema. Muy bien, jóvenes, permítanme, voy a compartir pantalla.
¿Se ve, Javier? Sí, profesor. Profesor, en Dutic no hay para marcar asistencia. ¿Así? Ya pasaba, a ver un ratito. Ya lo va a habilitar, jóvenes. Apenas lo habiliten, les paso la voz. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a reiniciar nuestras clases. La misma dinámica, Javier, un alumno que lea y yo voy a hacer la interpretación. Ok, profesor. Ya, empieza, por favor. Giovanna Guacho para leer. Profesor, No buenas es, tardes. Digo, buenas tardes, disculpa. Ya. La contabilidad minera. La contabilidad minera es una contabilidad de explotación aplicada a la industria minera y tiene por objetivo controlar e informar contablemente sobre los hechos derivados del proceso productivo. Para el tratamiento contable en este La tipo de asistencia no empresas está. emplearemos el método ortogonal empleado en otro tipo Cuarto de B, cuarto explotaciones. B. Este método responde a las exigencias de información de la contabilidad de costos, es decir, cumple con los siguientes requisitos: que sean asignables, que sean analíticas y que sean acumulables y que respondan al principio económico del máximo beneficio con el mínimo de costos. Ya, yo te llamo, ya, está ahorita en discusión. Muy bien. Jóvenes, entramos al tema en sí de cómo la contabilidad, ¿no?, interviene en este tipo de actividad extractiva para aplicar su proceso contable utilizando los diferentes libros y registros auxiliares, el método de costos, ¿no?, para poder formular los estados financieros, poder tomar decisiones. Estos estados financieros o este sistema de contabilidad analítica, de extracción a este tipo de actividad, ¿no?, nos indican que los costos deben ser asignables, analíticos, acumulables y que respondan al principio económico de máximo beneficio con mínimo de costos, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos como maximizar las utilidades, minimizar los gastos, ¿no? Porque toda empresa, jóvenes, a través de su desarrollo económico, busca eso, obtener la mayor eh, cantidad posible de, de utilidad a un mínimo costo. Muchos de ustedes dirán, pero profesor, esta es una actividad que pagan los altos sueldos. Sí, pero también acuérdense de que esta es una actividad que a través de la extracción del mineral es bien cotizada en el exterior. Su cotización es en dólares. Y lo que ellos declaran acá es en soles. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Es por eso que algunas empresas, ¿no?, utilizan como fondo fijo
o caja chica para la compra de hasta $15,000. $15,000, jóvenes, que utilizan para su fondo fijo. Y ustedes saben que el fondo fijo, pues, compran por $15,000, imagínense, computadoras, activos que a lo mejor ni los utilizan, los desechan. Ahí viene la situación de los problemas que se presentan en la contabilidad, de acuerdo a la envergadura de cada empresa. Tenemos pues también la actividad informal, los informales, tenemos la pequeña, mediana y gran minería, ¿no? Y en base a ellos, pues la contabilidad no permanece indiferente a este tipo de actividad. Utiliza todas sus herramientas a través del elemento 9, ¿no? Que es la fuente o el camino que nos va a llevar a elaborar nuestra hoja de costos y a poder determinar el costo unitario a través de una acumulación de costos en los diferentes departamentos que se dan en este tipo de actividad minera. Muy interesante, jóvenes. La contabilidad no permanece indiferente. La contabilidad, al contrario, día a día está globalizando su información para que sea aceptada en todo lugar. En cualquier parte del mundo, ustedes estén en condiciones de poder aplicar sus conocimientos contables, ¿no? A través de las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, que están regularizadas, modernizadas, implantadas por el IAD, y que permiten, pues, jóvenes, uniformizar la información contable. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes puedan, pues, ejercer su profesión en cualquier parte del mundo, ¿no? Trae esto a colación la acreditación de los programas universitarios. ¿Qué es la acreditación? La acreditación, pues, es la garantía que nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes de que mañana pasado puedan egresar o por cuestiones de trabajo, de salud, qué sé yo, puedan seguir sus estudios en otro país. Lo único que hace es convalidar sus sílabos, ¿no? Por eso se llama acreditación, o sea que nuestra facultad está en condiciones de enviar alumnos que van a ser aceptados en otras universidades de acuerdo a sus necesidades que presenten. Nuestra facultad tiene conocimiento ustedes de que se ha acreditado, le han dado una acreditación por 2 años. Es la mínima que le han dado a la facultad. Mientras otras facultades se han acreditado por 6 años, a nosotros nos han dado solo 2 años, que se vencen ahora en diciembre, o ahora en noviembre, si no me equivoco. Y nuevamente se tendrá que hacer el proceso para la acreditación. No sé por qué motivo, razón, circunstancia nos han dado 2 años, ¿no? Generalmente a todas las facultades se han dado 6 años. Bueno, problemas de estructura no creo, ¿no? Puede ser problemas de nivel académico, administrativo, no sé. Pero esa es la finalidad, jóvenes, y la contabilidad no permanece indiferente a este tipo de avances de desarrollo y de confraternidad entre países, ¿no? Que nuestros alumnos puedan intercambiar conocimientos aplicando esta forma de expandir los conocimientos. Estas normas internacionales de información financiera y que están siendo implantadas en el Perú, porque el Perú es parte integrante del IAD, ¿no? Y tenemos que aplicar los estados financieros en base a las normas internacionales de información financiera. Y que el alumno debe estar en condiciones de aplicar correctamente estas normas. Estas normas internacionales de información financiera están
reemplazando a las NIC, a las normas internacionales de contabilidad. Las están reemplazando, están cambiando, ¿no? Y que el alumno debe estar en condiciones de interpretar y aplicar correctamente estas normas, ¿no? Que están dadas por estos organismos que son reconocidos a nivel mundial. Siguiente, por favor. El compañero Alejandro Sarmiento. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas compañeros. tardes. Ya, siguiendo la contabilidad minera. Este método además permite visualizar en forma panorámica el total de las operaciones realizadas en los centros y lugares de costos. La contabilidad de explotación, dentro de la cual se encuentra el método ortogonal, es una contabilidad monista que comprende a. La contabilidad financiera general, que controla las operaciones patrimoniales con terceras personas, es decir, contabilidad externa, y b. La contabilidad analítica de explotación interna, que controla los costos de los centros y lugares de costos del proceso productivo. Esta contabilidad, para llevar a cabo el control, trabaja con los siguientes cuadros analíticos de costos: el cuadro de insumos, el cuadro de análisis de costos, el cuadro de portadores de costos y el cuadro de costos de venta. Ok, gracias. Este método ortogonal monista, ¿no? A nosotros a través de los diferentes cursos, en costos existen los dos tipos de contabilidad: la contabilidad financiera general y la contabilidad gerencial. Generalmente la contabilidad financiera es externa y la gerencial es interna, ¿no? Y que nosotros hacemos uso de este tipo de contabilidad interna para tomar decisiones. La externa es brindar información al Estado, a los clientes, a los proveedores de la situación en que la empresa se encuentra para poder intercambiar relaciones comerciales. A través de los estados financieros, las personas externas ven si somos confiables para otorgarnos un crédito o para mantener una relación comercial. Para eso es importante saber distinguir y saber presentar la información justo a tiempo para una toma de decisiones, ¿no? Dentro de esta contabilidad minera nos da una gama de libros, de registros, que podamos controlar. Uno, los insumos. Este tipo de actividad minera utiliza generalmente, mayormente, explosivos, ¿no? Y que, acuérdense ustedes que en la época de los años 80, 90, hubo pues el terrorismo y se vendía pues a diestra y siniestra la dinamita. Hoy en día no, está muy bien controlado. Se tiene que sacar un permiso especial de la Discamet para controlar esto de los explosivos. Y cada mes tiene que hacer un reporte y se tiene que construir un depósito especial para mantener este tipo de insumos. En la minería, jóvenes, se utiliza bastante los explosivos. ¿Por qué? Porque a través de la explotación de los recursos se encuentra pues roca totalmente dura y que necesita ser pues fraccionada o demolida y que con el taladro diamantado no se puede. Entonces se utiliza una mano de obra calificada. No cualquiera, jóvenes, puede manipular los explosivos. El minero tiene que tener un certificado emitido por una entidad competente donde certifique que él está en capacidad de manejar los explosivos.
entrar a una mina, jóvenes, no es entrar por entrar. Hay que saber de ciertos riesgos, de ciertas este, contratiempos que se puede presentar, ¿no? Generalmente es una actividad de mucho riesgo y las personas que entran ahí, a la mina tienen que saber los riesgos que van a asumir. O sea, no cualquiera entra, tiene que tener conocimiento, ¿no? En este caso, imagínense, cuando hay explosiones dentro de la mina, no se puede trabajar inmediatamente porque se tiene que esperar que los gases tóxicos por las corrientes de aire sean eliminados al exterior. No se puede entrar inmediatamente, hay que esperar unas 8 o 10 horas, a lo mejor hasta un día, para que estos gases tóxicos se eliminen a través del medio ambiente. Ahora, tampoco pueden entrar así. Ellos generalmente, el minero que conoce, lleva sus 2, 3 cajas de fósforos. Y cuando el fósforo lo prende, y si se apaga inmediatamente, es porque hay riesgo de gases tóxicos. Y tiene que evacuar inmediatamente, porque son gases venenosos. Entonces, jóvenes, esta profesión de minero no es cualquier cosa. Lo digo esto para que ustedes tengan idea de cómo es una actividad minera. No solo es cuestión de sentarnos y llevar los costos, no. Por situaciones X y Z, a veces el contador tiene para elaborar sus estados, su cuadro, por ejemplo, de la mano de obra. Hay diferentes categorías, ¿no? De maestros de taladro, maestros de explosivos, diferentes categorías. Y que tiene que saber distinguir y saber, pues, la actividad que realiza cada uno de ellos. Porque en base a eso también, si bien es cierto, la actividad minera paga los altos sueldos, pero también existe un gran riesgo. Y este riesgo, pues, jóvenes, hace que la mayor parte de trabajadores vengan con certificados de capacitación en maquinaria pesada, en manejo de explosivos, ¿no? En ser operadores de taladro y si conozcan la actividad. Muchas veces muchos estudiantes de geología están como mineros, ¿no? Porque ellos pues conocen la infraestructura de la tierra, de este tipo de situaciones. A nosotros nos dan la capacidad de preparar los cuadros de insumos, hacer un análisis de los costos, ¿no? Un cuadro de portadores de costos y el cuadro del costo de ventas. ¿Por qué es importante el cuadro de costo de ventas? Porque el costo de ventas me va a dar mi costo unitario y en base a mi costo unitario voy a poder poner mi margen de utilidad que deseo ganar. Este margen de utilidad, ¿no? Tiene que ser, pues, un margen de utilidad que compense los gastos realizados a través de los diferentes centros productivos y tener un margen de ganancia que va, pues, a establecer y a fijar, pues, ¿no? Que la empresa minera siga para adelante. Eso es, como les digo, jóvenes, es muy importante nuestra profesión dentro de este rubro. Siguiente, por favor. Alexis Segarra. Buenos días, profesor. Buenos días, Bueno, compañeros. La contabilidad minera, como toda contabilidad analítica de explotación, aparte de los libros principales, se lleva libros auxiliares para registrar detalladamente las operaciones de los costos de producción, específicamente los consumos de materiales, de mano de obra y de los gastos generales de explotación hasta obtener el producto minero. Cada actividad minera tiene su respectivo proceso, dependiendo de la magnitud de la empresa minera.
En todo caso, los costos se calculan por actividades y por procesos. Los registros de costos por actividades nos permiten precisar y controlar los costos operativos y preparar estados que indiquen la circulación de los materiales y suministros. A través de este sistema de costos podemos obtener el costo de producto minero, la pérdida de operación, los porcentajes de recuperación, etc. Gracias. Como es una contabilidad analítica de explotación, ¿no? Aparte de los libros, registros que nos indica y que nos va a dar una mayor información en el proceso contable, ¿no? Tenemos la cualidad de registrar las operaciones especificando el consumo, ¿no? De los tres factores primordiales de los costos, que es materia prima, mano de obra y los gastos generales de explotación, hasta obtener el producto final y determinar su costo unitario, ¿no? De acuerdo a los costos que hemos analizado nosotros, nos hemos ido formando, existen pues, costos por procesos continuos o en este caso, como también existen los costos ABC o los costos ABC. Generalmente estos costos ABC son costos de gestión que miden los gastos indirectos de fabricación, que es donde más se enfocan, ¿no? Pero los otros sistemas de costos sí utilizan los tres elementos. Y aquí, jóvenes, a través de la aplicación correcta de los costos, ¿no? Determinamos pues si hay una utilidad o pérdida. Es por eso que el contador debe estar constantemente en una capacitación permanente para poder brindar información veraz y oportuna, ¿no? Para una correcta toma de decisiones. De nada me sirve a mí, jóvenes, registrar y registrar si no, y tengo que saber correctamente registrar. Algunas mineras, por el monto de sus inversiones, del volumen de sus ventas y del mercado donde ofrecen sus productos, hacen pues de llevar su contabilidad en dólares, para lo cual ellos lo sustentan y piden permiso a la SUNAT y llevan su contabilidad en dólares. El contador está preparado para llevar la contabilidad en dólares. Igual, jóvenes, nosotros tenemos que manejar, ¿no? Porque hay algunas empresas mineras que realizan sus operaciones en dólares, ¿no? Sus obligaciones de pago también son en dólares, ¿no? Sus obligaciones de venta es en dólares, entonces tenemos que manejar el tipo de cambio. Todas las monedas tienen tipo de cambio, compra y tipo de cambio venta. Y ustedes conocen que en el mercado el tipo de cambio de venta siempre es mayor que el tipo de cambio compra. Y cuando se da este tipo de operaciones hay una diferencia de cambio que se maneja a través de la cuenta 676 o 776, ya sea por ganancia o por pérdida. Y que el contador tiene pues que jóvenes manejar correctamente este tipo de cambio, ¿no? Todas las monedas, libra esterlina, real, peso, tienen tipo de cambio, compra, tipo de cambio venta, que nosotros tenemos que saber manejar correctamente. También existe una NIG 21 que trata sobre la diferencia de cambio y cómo el contador presenta sus estados financieros en moneda extranjera y a qué tipo de cambio, y le da su interpretación. Hay empresas que compran sus activos en dólares, hace su depreciación en dólares.
al momento de presentar su información financiera, presentan en soles. Entonces tienen que presentarlo al tipo de cambio compra de la fecha que están elaborando. Nunca al tipo de cambio venta. Profesor, ¿pero qué pasaría si yo vendo mi activo? Bueno, pues, si lo vendes, habrá que trabajar con los dos tipos de cambio, compra y venta. ¿Y cuánto se ha desvalorizado durante el tiempo que tú lo has tenido en tu poder? Son procesos, jóvenes, que nosotros los contadores no podemos permanecer indiferentes. Ah, no, no es que no me han enseñado en la universidad cómo se maneja el tipo de cambio. No, joven. Ustedes tienen que ya que les falta prácticamente 12 meses para egresar. Y a estas alturas del partido no puede ser, pues, de que no recuerden, no digo que no saben, que no recuerden cómo es el manejo del tipo de cambio, ¿no? Y cómo se aplica correctamente para una toma de decisiones. Los estados financieros en moneda extranjera nos indican este sistema de tipo de cambio y que ustedes tienen que siempre tener presente al momento de formular los estados financieros. Siguiente, por favor. Leida Panta. Buenos días, profesor y compañeros. Buenas Plan de tardes. cuentas. La empresa minera, como todas las empresas, debe mantener su sistema contable, elaborando su plan contable, adecuándolo al plan contable general empresarial en lo referente a la contabilidad financiera. Con relación a la contabilidad analítica de explotación, las cuentas de la clase 9 deben elaborarse en función de las necesidades de información referente al proceso productivo, así como los centros de responsabilidad que constituyen los centros y lugares de costos. Las principales cuentas de explotación minera son: explotación minera comprende las etapas del proceso productivo según los niveles de acabado, así como la preparación, laboreo y o extracción, concentrado, beneficio, fundición y refinación. Gracias. El plan contable general empresarial, si ustedes lo ven, el elemento 9 en la contabilidad analítica de explotación no nos da las cuentas. Entonces, eso prácticamente queda a criterio del contador. ¿Quién elaborará las cuentas necesarias para poder interpretar correctamente este elemento 9? ¿No? Quizás no haya una uniformidad, porque algunas actividades, por ejemplo, la actividad comercial utiliza las 94, las 95 como gastos de administración, gastos de venta, ¿no? Otros no, otros pueden hacer la 90 como gastos de administración, o sea, queda a criterio del contador, pero no olvidemos de que la contabilidad tiene que uniformizarse. Entonces, los autores nos dan algunas cuentas para trabajar en este aspecto de la actividad minera, ¿no? Donde podamos utilizar correctamente dichas cuentas. ¿Por qué? Porque se van a reflejar en la hoja de costos. Y de acuerdo al proceso productivo, tenemos pues, ¿no?, la preparación, la extracción, el concentrado, el beneficio del producto minero, la fundición, donde se funden estos minerales para poder obtener la pureza necesaria. Nosotros tenemos fundición en hilo y fundición en chimbote, pero la fundición más grande de toda América está localizada en Brasil. Brasil pues recibe el material en bruto y inicia su transformación. Y llega acá pues totalmente transformado en diferentes artículos que viene pues a veces
a costar más, porque nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? La fundición de hilo solo se encarga de fundir los minerales en placas para ser embarcados al exterior. Algunos actores dentro de esta actividad indican de que dentro de estas placas de cobre, que generalmente es lo que se exporta, iban otros minerales, ¿no? Como plata, oro. Pero conversando con los ingenieros geólogos dicen que eso es mentira, que hay una separación. Oiga, pero si hay una separación, ¿quién aprovecha esos? Porque no van a decir que en una mina solo voy a sacar el cobre. En la mina viene pues una serie de minerales adheridos al mineral principal, de acuerdo a su infraestructura. Entonces, en la fundición, yo presumo de que funden todo y se va todo como cobre. Me dicen que no es así, que la fundición hace una separación. Entonces, el oro, ¿ustedes creen que no va a ser valorizado? El oro sí es valorizado. La plata igual, que son altamente cotizables en el mercado. Entonces, ¿qué está pasando? Dice, no, la fundición hace la separación, solo sale cobre. No creo, jóvenes, la verdad que no creo. Soy escéptico en ese sentido, ¿no? La refinación ya viene con procesos electrolíticos para un mejor concentrado del mineral. Entonces, jóvenes, son procesos que el contador tiene que conocer para poder aplicar correctamente la contabilidad dentro de esta actividad y conocer también de qué trata cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, una chimenea es como una fosa vertical, perdón, hacia abajo, que permite la extracción. Después hay canales que van dentro de la mina y que deben estar debidamente reforzados para evitar derrumbes o accidentes, ¿no? Como más adelante vamos a ver, el agua también es un elemento vital dentro de esta actividad. Son situaciones que nosotros como contadores, como cultura, si estamos en un centro minero, debemos de conocer y hablar el lenguaje minero, ¿no? Y conocer más que todo, ¿no? Estas situaciones que se nos van presentando a través del desarrollo de nuestra actividad minera. Siguiente, por favor. Eddie Segarra. ¿Se me escucha? Sí. Desde gastos de explotación, ¿verdad, profe? Sí. Ya. Gastos de explotación minera. Comprende los gastos que demanda el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos de explotación minera, así también como los gastos generales de explotación. También la parte correspondiente al consumo de los servicios de departamentos auxiliares, casa de fuerza, laboratorio, talleres, enfermería, comedor, etc. Gastos de administración. Comprende los departamentos y oficinas de control administrativo, gastos de oficina e impuestos generales. Y explotaciones auxiliares, que comprende líneas férreas, laboreo general y transporte minero. Ok, gracias. Los gastos de explotación minera, como su nombre lo indica, es por el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos de explotación minera. Estas máquinas y equipos pues son altamente sofisticados, no ensamblados en el Perú, algunas máquinas sí, pero generalmente la pala mecánica, que es pues un activo enorme y que cuesta un montón de dinero y que es manejada por especialistas,
y todo computarizado, jóvenes, ¿no? Entonces el departamento mecánico que se encarga del mantenimiento de estas máquinas tiene que estar pues, debidamente capacitado, porque recordemos que estas máquinas no pueden darse el lujo de parar un minuto, porque ya representa pérdida para la empresa. Entonces, pasa algo de la máquina, inmediatamente el personal especializado va y soluciona el problema, ¿no? Esos son gastos fundamentales para el normal funcionamiento de la mina. También tenemos, pues, ¿no?, laboratorios, talleres, la enfermería, ¿no? La enfermería, los médicos, ¿por qué? Porque que el minero baje a la ciudad a hacerse ver, a hacerse tratar, representa una pérdida para la empresa, pérdida de mano de obra. A veces muchas empresas prefieren pagar a sus médicos y a una enfermera o enfermeras para que la atención inmediata sea allá. Pero cuando hay operaciones de alto riesgo o situaciones que se presentan de acuerdo al convenio con eSalud, esas operaciones tienen que llevarse acá, no allá, cuando son operaciones de alto riesgo. Y eso el contador también lo conoce y lo sabe. Porque cuando hay descansos médicos, ya no es como antes, jóvenes. El descanso médico, si bien es cierto, es emitido por eSalud, pero también la empresa no es la tonta, ¿no? La empresa está llamando constantemente al trabajador minero a ver si está en descanso o está en reposo o qué está haciendo. Últimamente nosotros hemos visto que a raíz del virus, del COVID-19, muchos médicos que estaban trabajando en el seguro han pedido pues licencia porque estaban enfermos, pero no estaban enfermos, estaban trabajando en otra institución privada y ahora van a ser sancionados, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que se presentan las conoce el contador porque a través de su escritorio pasa una serie de documentos y que el contador tiene que saber identificar y registrar de acuerdo a su profesión, ¿no? También tenemos los gastos de administración, que tenemos dentro de estos los gastos de oficina, los impuestos, ¿no? Líneas férreas, laboreo general, transporte minero. En algunos casos, jóvenes, por esto de la pandemia, muchas empresas mineras han tenido que contratar hoteles para aislar a sus trabajadores y comprobar que no tienen ningún síntoma de este virus para que suban al campamento y no totalmente sanos y no puedan contaminar a sus demás compañeros o contagiarlos. Entonces la empresa hace ese tipo de inversiones ¿para qué? Para que el proceso productivo no se detenga. El proceso productivo es continuo. Hay turnos de mañana y turnos de noche, ¿no? Rotativos, por supuesto. Y que todos tienen, pues, que también recordemos que estos trabajan en una jornada atípica. ¿Qué quiere decir la jornada atípica? Que trabajan, pues, 12 horas y van acumulando 4 horas para sus días de descanso, que en algunas empresas son de 10 días, otros de 15 días, de acuerdo a la funcionalidad y convenio que tengan con el sindicato. Siguiente, por favor. Carlos Parrillo. Buenas noches, profesor. No, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Plan de cuentas, 5 activos fijos. Aparte de las maquinarias y equipos mineros, los gastos de explotación, la preparación de la mina, estudios y desarrollo. 6. Concentrados mineros. Son los productos del beneficio de los minerales, por ejemplo, concentrado de cobre, concentrado de plomo, concentrado de zinc. 7. Refinados.
son los productos metálicos que salen de la última etapa de la actividad minera, tales como cobre refinado, plomo refinado, zinc refinado. Estado de producción. El resultado de la contabilidad analítica de explotación minera se expresa en el estado de producción, que no es otra cosa que el estado de resultados integrales, visto desde el punto de vista analítico de explotación. Gracias. Estamos viendo, jóvenes, repasando, recordando el estado de producción, que es más que todo el estado de resultados integrales, por naturaleza y por función. El estado de resultados integrales por naturaleza trabaja pues el elemento 6 y el elemento 7. En función trabaja el elemento 7, recordando, ¿no? Eso al momento de elaborar la hoja de trabajo ustedes lo van a recordar cómo están conformados estos dos estados financieros de resultados integrales. Y que jóvenes pues nos van a dar la información necesaria para ver cómo está yendo la empresa, ¿no? Nos da una vista analítica de la explotación de estos productos. Productos jóvenes que el Perú es altamente minero. El Perú, por donde se vaya, hay mineral. Están descubriendo grandes yacimientos de mineral en Puno, más que todo, ¿no? Puno, Juliaca, esos alrededores, donde inclusive en Juliaca existe la minería informal, donde a veces hay un centro minero que se entra, pues, y no puede entrar la policía. Entre ellos se roban, se matan, todo eso, ¿no? En la Rinconada de Juliaca, los que conocen. Entonces, el estado de producción no es eso, que más que los resultados integrales que nosotros los contadores tenemos que dominar y sabemos formularlos e interpretar, analizarlos e interpretarlos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra función. Eso permite de que nosotros, pues, jóvenes, podamos dar información veraz, oportuna para una toma de decisiones. Si el resultado integral es pérdida, es preocupante. ¿Por qué está la pérdida? ¿Qué está pasando en la empresa? Y si es ganancia, pues todo el mundo está contento, ¿no? Entonces, las empresas mineras se fijan objetivos o metas de producción y no pueden parar, ¿no? Hay incentivos para los ingenieros que lleguen a ciertas metas o resultados, pero debidamente comprobados y sustentados, que permitan, pues, jóvenes, a la empresa tomar decisiones en un momento determinado. El contador es el médico de las empresas. El contador es el que mide el pulso de la empresa. ¿Qué estado se encuentra? Y a veces busca, pues, jóvenes, ¿no?, la medicina necesaria para poder, con esta profesión, mantener a la empresa en un lugar expectante. Vuelvo a repetir, la contabilidad financiera es información al exterior. Al Estado le conviene. ¿Por qué? Por sus impuestos. A los proveedores, ¿por qué? Porque va a verificar que estas empresas van a mantenerse en el tiempo y van a poder cubrir o pagar sus deudas. A los clientes, ¿por qué? Quieren ver que el mantenimiento o el abastecimiento de los productos va a ser continuo. No de un momento a otro se va a ir. A los inversionistas también, porque en base al resultado ellos pueden, pues, inyectar capital fresco y poder ampliar su capacidad productiva. Estos jóvenes, la importancia que nosotros como contadores tenemos como función
vital e importante para la toma de decisiones. Se habla, jóvenes, de pago de impuestos. A veces muchos empresarios no les gusta pagar los impuestos. Buscan que el contador pues haga malabares para no pagar impuestos. Inclusive con el riesgo de su trabajo. Tú como contador, pues no sé qué harás tú en tus libros, en tus declaraciones, pero yo no voy a pagar tanto impuesto. Entonces nos obligan a dos cosas: a renunciar, porque tenemos un código de ética, o a faltar el código de ética. Y nosotros, la contabilidad nos da las herramientas para poder distorsionar, disfrazar, ¿no?, algunos aspectos importantes o partidas importantes de la contabilidad. La ética profesional, jóvenes, es muy importante en nuestra formación profesional. Curso que se ha retirado, motivos no sé por qué. Pero sin embargo a veces mantenemos otros cursos de otros profesores o de otras facultades que como cultura general, correcto, pero vienen pues estos profesores, y a ustedes les ha pasado, ¿no? Vienen a ser más exigentes que un curso de carrera o que un profesor de curso de carrera. Eso pasa. Eso pues yo al menos quise hacer algo, ¿no? Yo los llamé a esos profesores y dije, ustedes, no es para que mi alumno vaya a salir sociólogo, literatura, economista, ¿no? Mis alumnos están estudiando para ser contadores. A algunos no les gustó, pero a otros sí. Pero eso pasa, que vienen profesores de otras facultades y absorben tanto al alumno de primer año que el curso de carrera lo dejan de lado, ¿no? Ya se convierten en mecánicos. Ya no piensan, solo compro mercaderías, vendo mercaderías, cobro mercaderías, pago mercaderías. Eso no es contabilidad. Contabilidad es llegar a la formulación, análisis e interpretación de los estados financieros a través, ¿no?, de las normas internacionales de información financiera. ¿Cómo presento mi información? ¿Cómo sustento mi resultado ante los accionistas o propietarios? Porque tengo que explicar. Eso está dentro de mis funciones, jóvenes, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, es una parte, la primera parte del curso, ¿no?, que nosotros tenemos que desarrollar. Y ahora viene la segunda parte, que son los tipos de minería, ¿no? Aquí, jóvenes, vamos a ver cómo se presentan estos tipos de minería y cómo tenemos, en base a sus actividades, tenemos que conocer, joven. No solo es llevar los libros, los registros, hay que conocer las actividades, qué es una concesión minera, ¿no?, qué es un aspecto legal, tributario, laboral, qué es un canon minero, ¿no?, y cómo estas diferentes fases intervienen en nuestra formación. Muchos dirán, no, ir a trabajar a la mina es un lugar muy alejado, está en altura, mucho frío, no hay buena alimentación, el clima pues es inhóspito y se sufre, jóvenes, por esos lugares se sufre. A veces pues todo es trabajo, ¿no? Salen de trabajar, van a su campamento, descansan, cenan y
después nuevamente a trabajar, ¿no? Situaciones que se dan. Inclusive el contador también sube al campamento y ahí es donde trabaja. Bueno, hay algunas otras mineras que tienen sus oficinas en la ciudad, pero que realmente la labor está allá in situ, ¿no? ¿Por qué? Porque el contador tiene que ir a tomar inventarios, tiene que ver la depreciación de las maquinarias. No puede permanecer no, ¿cómo es esto? Yo me voy a la ciudad y en la ciudad hago mi labor. No es así. Mejor es trabajar in situ y ver la realidad. Siguiente, por favor. Erika Arivilca. Buenas tardes, profesor y compañeros. La minería, actividad económica mediante la cual se extraen selectivamente de la corteza terrestre diferentes tipos de minerales. Tres grupos principales de minerales metálicos: oro, plata, hierro, titanio. No metálicos: azufre. Disculpe, que no lo puedo ver bien. Azufre, potasio, sal, arena. Combustibles, el carbón, petróleo, Gas natural. gas natural. Ok, gracias. La minería, jóvenes, ¿no? Como lo hemos venido repitiendo, es una actividad económica que se extraen los minerales. Sabemos que el Perú es un país altamente mineralizado. Dentro de estos grupos de minerales tenemos los metálicos, los no metálicos y los combustibles, ¿no? En el caso de los combustibles, últimamente hemos visto o hemos sentido el problema del gas licuado de petróleo, que ha paralizado a cierto sector que hace uso, ¿no? Desde los taxis, las amas de casa, al ver incrementado estos comedores populares que cocinan con esto, se han visto pues diezmados en su inversión. ¿Y por qué decimos que Bolivia y Ecuador, que son productores también del gas, tienen el gas más barato que nosotros? ¿Por qué? Nosotros también tenemos que tener conocimiento de qué es lo que ha pasado con nuestros recursos o qué está pasando con nuestros recursos. Si nuestros recursos están siendo bien administrados o regalados. No es posible que mientras que unos países aprovechen sus recursos naturales, nosotros los demos por años para que lo exploten y puedan subir el precio que ellos quieran. Como este gobierno no es bien mirado por la derecha, así lo llaman, pues la derecha trata pues de hacer problemas para que digan, este gobierno tiene la culpa, este gobierno, a todos le echan la culpa, pero la culpa la tienen, si nosotros analizamos la historia, son los otros gobiernos que han estado y que ellos, no sé, a través de dádivas, de coimas, qué sé yo, han entregado nuestros recursos por años. Se habla de un Alejandro Toledo, se habla de un, que en paz descanse, ¿no? Si descansará en paz, no soy Dios, Alan García. Y se está corriendo ese rumor de que Alan García está vivo, que ha fingido su muerte porque está pues metido hasta su cuello. Muchos aseguran haberlo visto en el extranjero, normal, haciendo sus actividades. Y es que las conjeturas, los supuestos, dan pues origen o dan pie a esta situación, ¿no? Nunca se ha visto el cadáver de Alan García. Nunca han permitido los familiares que, como lo han hecho, ¿no? Con este señor asesino que le dicen a Abimael Guzmán, que ha ido una comisión del Congreso a verificar si efectivamente era su cuerpo.
¿Por qué con Alan García se selló el ataúd y que nadie lo viera? Da a pensar, jóvenes, ¿no? Inclusive todo el personal que estaba alrededor de él están pidiendo que se haga una investigación. Porque los gobiernos de turno, jóvenes, no han trabajado para el Perú, han trabajado para su bolsillo, ¿no? O para acomodar a su gente. Leer, jóvenes, hay un libro que dice 100 años de corrupción en el Perú. Es triste que desde que vinieron los libertadores, empezó la democracia en el Perú, ya hubo corrupción. Todo el mundo entraba a saquear la Hacienda Nacional en ese tiempo, a llevarse lo mejor de nosotros, como era España, ¿no? Pero los gobiernos ahora modernos, que en los últimos 20 o 100 años, han entrado también al juego de la corrupción. Se han dado leyes en favor de los grandes inversores. El grupo que tiene el aspecto tributario, hay una ley de estabilidad tributaria para estos señores. Que si ellos han firmado un contrato de estabilidad donde el impuesto sea el 18%, por ejemplo, ¿no? Y sube al 20%, ellos van a seguir pagando el 18%. No pueden pagar más. Ahora me dirán, profesor, ¿y si baja? Si baja el IGB, correcto, se le va a hacer una concesión especial. Así estamos. Así se han firmado los contratos, jóvenes, a nivel de gobierno, ¿no? Y eso pues no es bueno. Siguiente, por favor. Fiorella Britney. Ya. Tipos de minería. Minerías de superficie. Se emplea en lugares donde el material está a poca profundidad y es de fácil acceso. Se remueve el suelo y subsuelo que luego son procesados. Canteras, arena, grava, caliza, granito, mármol, etc. Minería al cielo abierto. Grandes fosas en terraza, perforación y voladura de roca. Explotaciones al descubierto. Las fosas se rellenan con el material de desecho. Minas de placer. Excavaciones de depósitos de aluvión poco compactos como arena. Los minerales se separan mediante cribas y lavaderos. Gracias. Jóvenes, estamos entre dos tipos de minería. Una minería a cielo abierto o a tajo abierto. ¿Qué quiere decir esto? La minería, este tipo de minería, los minerales están a flor de tierra, rodeado de una maleza que se la retira y ahí está el mineral. Y es extraído en forma fácil, ¿no? No se requiere de mucha inversión este tipo de minería superficial, ¿no? Y permite, pues, jóvenes, una explotación más rápida, sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, ya que el mineral está ahí, cerca, ¿no? Lo único que hacen es extraerlo. Y también se presentan algunas especies de mineral, ¿no? En las canteras, la arena, la grava, la caliza, el granito, el mármol, que se utilizan pues para ciertas áreas de construcción, ¿no? Para hacer los cimientos o las bases de las casas, ¿no? El mármol, que lo utilizan como una especie de adorno dentro de las casas también, o dentro del mármol,
en los cementerios, pues en las, ¿cómo se llama? Lo que crean en el cementerio, pues en las lápidas, son hechas de mármol y tienen su costo, ¿no? Y a veces cuando es pues muy costoso, se pierde. Entran al cementerio y empiezan a saquear el cementerio, ¿no? Por esto, y conocen la clase de mineral que tiene, ¿no? Explotaciones que se hacen al descubierto, ¿no? Generalmente la ley de minería nos da las pautas cuando se tiene que cerrar las minas, ¿no? Y con qué material se tiene que llenar o rellenar estos túneles que la actividad permite que se hagan, ¿no? Y a veces son profundos es para encontrar pues la veta y poder extraer el mineral, ¿no? Las minas de placer no se requiere de mucho compuesto químico, ¿no? Solo de agua y lavarlas, ¿no? Para poder encontrar el mineral que está a flor de tierra. Siguiente, por favor. Jardif Granda. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señor. A ver, tipos de minería. Minería subterránea, donde se utiliza cuando los depósitos minerales se encuentran a grandes profundidades. La minería de pozos de perforación. Los minerales que no necesitan ser extraídos mediante excavación, como el petróleo y el gas natural. Y la minería por dragado. Los minerales en las plataformas, los taludes continentales y el fondo de los océanos. Gracias. Aquí, jóvenes, ¿no? Tenemos el otro tipo de la minería subterránea. Es aquí donde ya la minería requiere de mayor inversión. ¿Por qué? Porque como son profundidades y se requiere de maquinarias o generadores que den oxígeno a los trabajadores que están trabajando, y estas maquinarias son pues muy pesadas y muy grandes, entonces se requiere de abrir, ¿no? un diámetro de roca dura para poder ingresar este tipo de activos a la mina. Es más costoso, porque hay que emplear dinamita, perforadores, ¿no? Una serie de elementos para poder llegar a la veta y poder extraer la misma. Aquí vienen pues lo que son los socavones, las chimeneas, que son conductos que permiten el acceso y el recorrido para poder extraer el mineral. Altamente riesgosos, como lo he dicho, altamente riesgosos dada la presentación del terreno. Y que la gente que entra ahí tiene que ser gente capacitada y gente que conozca, ¿no? Vuelvo a repetir, a veces por la emanación de los gases tóxicos, sus 2, 3 cajas de fósforos y lo prende, ¿no? Si el fósforo prendido, que no pasa nada, pero si se apaga inmediatamente el minero tiene que salir disparado, porque son gases venenosos. Son secretos que los mineros tienen para poder conservar su salud y que nosotros pues tenemos que conocer, jóvenes, tenemos que conocer. La extracción de los océanos no son maquinarias debidamente diseñadas especialmente para succionar la arenilla o el mineral que se encuentra a una determinada profundidad del mar. Y sobre esto también hay unos documentales, ¿no? Que dan en el canal
Netflix, creo yo, y que nos indica, ¿no? Cómo es la extracción y cuánto de oro extraen y cuánto ganan, ¿no? A veces por su extracción y el pesaje del oro son $800,000 que ganan, ¿no? Que les permite pagar a su personal, mantenerse, porque el oro pues es el mineral más cotizado dentro del mercado, ¿no? El Perú tiene bastante oro decomisado en el extranjero, barras de oro que han salido ilegalmente de acá. No solo una, ni dos, ni 50, son 300, 400 barras de oro, que por la demagogia de los países no lo podemos recuperar todavía, ¿no? Entonces, casos que se presentan, jóvenes, y que ustedes deben, pues, de conocer más que todo. Siguiente, por favor. Jennifer Roque. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. La minería y los humedales. Los humedales pueden ser particularmente vulnerables a las industrias extractivas debido a muchas de ellas utilizan grandes volúmenes de agua en sus procesos, lo que afecta a la disponibilidad de agua para el mantenimiento de aquellos. Pueden generar residuos tóxicos y contaminar las aguas superficiales y subterráneas en alrededor de los humedales. Gracias. Los humedales, jóvenes, son aspectos de la naturaleza donde existe pues, la flora y la fauna, ¿no? También la minería sin agua no es minería, porque el agua sirve pues para purificar el mineral, ¿no? Deshacerlo de algunos elementos químicos que se adhieren a él y que salen pues a través de los relaves, ¿no? Los relaves viene a ser pues ese mineral o ese residuo de mineral lavado que está altamente tóxico. Sabemos, muchas de estas empresas utilizan el mercurio para purificar estos minerales. Y el mercurio es un elemento químico altamente tóxico. En Cajamarca, en algunos lugares, existen niños con un cierto grado de mercurio en su sangre, porque están tomando esta agua contaminada por la minería. Si bien es cierto, tía María, a través de Sauder, está indicando que no va a hacer uso del agua que llega a través del río, ¿no? Él va a usar el agua del mar, cosa que sus pobladores de Islay, Moreno no creen, ¿no? Piensan de que la mina, donde es que es la verdad, jóvenes, donde hay mina, hay pues terrenos estériles con el tiempo. Esa propaganda que ustedes han visto en la televisión de Cerro Verde, que trabaja de la mano y presenta campos verdes, no sé en qué parte de Arequipa se da eso, ¿no? Si nosotros vamos por Congata, Cerro Verde, que es camino a la mina Cerro Verde, los mismos agricultores ya no recogen los mismos productos. Estos se han visto mermados por el polvillo, ¿no? que sale de estos minerales. Minerales que también contaminan a los mineros. Polvillo muy finísimo que por su aspiración van pues a los pulmones y estos se van endureciendo con el tiempo hasta provocar el ataque cardíaco. Son todos estos riesgos que en la ley de minería, en la ley del medio ambiente, en estos organismos del PAMA, ¿no? que se encargan de verificar, no se cumple. No se cumple. Entonces, por eso que
Al menos hemos visto en la selva la minería informal cómo está depredando los bosques, dejando pues inmensas cantidades de terreno totalmente estériles. Y están avanzando más y más. Entonces no tenemos un orden legal debidamente claro, establecido para evitar este tipo de situaciones que se presentan en nuestro territorio, ¿no? Donde se explota pues este mineral. No tenemos la siguiente, dice, de acuerdo con lo observado de una explotación mediana que procesa 25.000 toneladas diarias de roca. Eso es una gran minería, porque acuérdense, hay una pequeña, mediana y gran minería, ¿no? La pequeña minería hasta 5.000 hasta 500 toneladas, la mediana hasta 5.000 y la gran minería más de 5.000, ¿no? Y que es pues una explotación pues todos los días, jóvenes, ¿no? Hay una exploración, hay un minado, hay un transporte de este mineral, una purificación o lixiviación. Aquí, jóvenes, como dice, lo ve el cuadro, aquí pues intervienen los procesos físico-químicos o químico-físicos, si quiere, que llega pues a los relaves, y esos relaves no se hallan donde almacenar, y si se almacena, con el tiempo pues llega a contaminar. Estos relaves, si están en una área, deben estar cubiertos por una malla protectora debidamente diseñada para evitar que manden pues, los gases. Pero eso es eh, altamente pues carísima y que algunas empresas no lo hacen, ¿no? Y ahí tienen, jóvenes, todo el proceso, ¿no? Hay un proceso también de solidificación que permite, pues, jóvenes, que el mineral ya sea debidamente procesado, ¿no? También tenemos los pasos de la solidificación, ¿no? El consumo. ¿Cuánto consumen de agua para esta explotación de 25.000 toneladas, ¿no? Son 35.500.000 litros de agua, equivalente a 14 piscinas olímpicas. Es por eso que hay contaminación, ¿no? Y no hay control, pues. Cianuro, altamente tóxico, y que permite, pues, jóvenes, ¿no? el alto grado de contaminación que se da en las mismas. Siguiente, por favor. Jefferson Villasante. Presente, profesor. Buenas tardes. Consecuencias. Deforestación y erosión. Utilización de grandes cantidades de agua, del aire y de la tierra, drenaje ácido. Gracias. Ahí están las consecuencias, ¿no? A veces del uso indebido de estos compuestos químicos, ¿no? Deforestación y erosión. Utilización de grandes cantidades de agua, como hemos visto. La contaminación del agua, del aire y de la tierra que se da, pues, jóvenes, en este tipo de actividad. Siguiente, por favor. Jesús Cagua. ¿Está Jesús? Si no, John Lynn Quispe. Anótalo a Jesús, por favor, Javier. Yo, profesor. Siguiente, por favor.
Tampoco está. Siguiente. Parece que no. Joel Condori, entonces. Anótalo también, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Joel. Ramsar. Importancia de que la planificación y la adopción de decisiones sean equilibradas. Evaluación del impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica. Corto plazo. Las políticas racionales y la planificación deberían abordar todas las fases de los proyectos de las industrias extractivas, desde la fase de exploración a las de funcionamiento y clausura. Al manejo, protección y restauración de humedales deberían abordarse en las primeras etapas de la planificación minera y deberían integrarse en la planificación minera del manejo del agua antes de que se inicie la producción. Evitar o minimizar los impactos negativos. Gracias. Ahí tenemos, jóvenes, ¿no? En el corto plazo lo que se debe de hacer para evitar este tipo de contaminación, ¿no? Nos dan las pautas, planificación minera, ¿no? El manejo de agua, antes de que se inicie la producción, o sea, caminos seguros para evitar dicha contaminación en el medio ambiente. Siguiente, por favor. John Lim ya puede leer. Sí, compañero. Disculpe por la molestia. Ya. Esferas clave de respuesta para el sector de los humedales. Proporcionar información con miras a garantizar que se considere la gama completa de los servicios de ecosistema de los humedales en la adopción de decisiones. Adaptarse al ritmo que marcan los factores económicos que impulsan al sector de la minería. Fortalecer los procesos de adopción de decisiones para abordar la protección y el uso racional de los humedales en todas las fases de los proyectos de minería y extracción. Gracias. Estos son, pues, jóvenes, ¿no? La clave para poder preservar estos humedales que, recordemos, tienen flora y fauna que están expuestos a este tipo de actividad y que hay la ley que nos obliga, pues, jóvenes, a preservar y a cuidar este tipo de actividades, ¿no? Tenemos unas políticas aplicadas al cuidado y conservación de los humedales, ¿no? Siguiente, por favor. John Picha. Buenas tardes. Buenas tardes. En el marco de sus funciones, el Ministerio ha realizado las siguientes acciones. Apoyo a los planes de manejo de los humedales y a su implementación a través del Fondo de Compensación Ambiental y el Fondo de Regalías. Gestión para la exclusión de actividades mineras en los humedales, Ramsar, lo que quedó establecido en la Ley 1382 del 2010. Gestión para la prohibición parcial o total de las actividades mineras, de exploración y de explotación de hidrocarburos y agricultura en humedales, incorporado en el artículo 202 del Plan Nacional de Desarrollo del 2010 a 2014, la Ley 1450 de 2011. Se adelantarán planes de manejo respecto de la delimitación y restricción de algunas actividades en humedales a través de la reglamentación del artículo 202 de la Ley 1450 de 2011. Gracias. Existen, pues, jóvenes, el Ministerio ha realizado las siguientes acciones, o realiza, ¿no? Estas acciones que se llevan pues justamente para la preservación de estas situaciones que se nos dan. Siguiente, por favor. José Lozano. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. No existen obstáculos jurídicos para incluir todas estas áreas como zonas incluibles. Además, no existe justificación técnica para no hacerlo. Segundo punto, fortalecer la lista de áreas excluibles para que en ellas no se permita ni siquiera la concesión de títulos mineros. Existe un desbalance entre el procedimiento de otorgamiento de títulos mineros y el de la delimitación de áreas de protección de recursos naturales.
Gracias. Proyectos de ley de la reforma, ¿no? Fortalecer la lista de áreas a excluir para que en ellas no se permita ni siquiera la concesión de títulos mineros, cosa que no se respeta, jóvenes, en la realidad. Hay un mapa donde están todas las zonas de mineralización y que son dadas por el Estado, ¿no?, a través de las concesiones. Y que les piden pues que respete este tipo de situaciones que se presentan alrededor de la mina y que no se cumplen, pues, jóvenes, al pie de la letra estas cosas, ¿no? O estas situaciones que se nos dan. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí hemos avanzado prácticamente lo que es la clase del miércoles y de hoy. Voy a pasarle al delegado el enunciado de la primera monografía. Vamos a trabajar solo por ahora con el libro diario, ¿ya? Entonces, los que puedan ir avanzando, eso lo van a desarrollar conmigo. La primera monografía conmigo. La segunda va a ser individual, que ustedes van a desarrollar, y la tercera va a ser grupal, porque es más extensa y es más, no dificultosa, ¿no?, sino es un poco más analítica y que tienen que trabajar en equipo, ¿no? Y, por supuesto, preparándonos también para nuestras evaluaciones. ¿Correcto? Por favor, jóvenes, ¿cómo fue de la asistencia, Javier? Sí se habilitó, pero la compañera Rosmi me dijo que no llegó a marcar. Ya, eso me lo envías por el WhatsApp para poder regularizar. Ya, profesor. Profesor, yo también no pude marcar. Ya, entonces, que los anote Javier, que me lo pase por WhatsApp para yo regularizar esa asistencia. Por favor, Javier, la asistencia creo que son algo de 34 alumnos, si no me equivoco, solo hay 27. Sí les pongo falta a los que no están en el Meet, profesor. Sí, eso es bueno porque si tienen más de 3, 4 asistencias, abandona el curso, por si acaso, jóvenes, ¿ah? No tengamos problemas donde no hay. El respeto debe ser mutuo. Ustedes están en el aula virtual, es por eso que yo les hago leer las diapositivas. Puede que haya algunos alumnos que tengan problemas de conexión, correcto, lo acepto. Para eso está el chat, a través de Javier, pueden hacer ver su problema. Pero hay alumnos, ¿no?, que prenden su equipo y se desentienden del curso. Por eso es que hago leer, jóvenes. Aquel alumno que no está, si no tiene una justificación, para mí no asistió a clases. O sea, tengamos mucho cuidado y mucho respeto, joven. Que no sería posible de que yo prenda esto, ponga las diapositivas y ya, pues, que los alumnos vean, lean, entonces, bien, gracias. No, joven. Aquí trabajamos los dos. Ustedes y yo, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Eso es todo por hoy, jóvenes. Yo le voy a mandar al delegado la monografía para que ustedes la vayan revisando. Y la siguiente semana empezamos con las exposiciones de acuerdo al sorteo que realice Javier. Eso es todo por hoy, jóvenes. Gracias y hasta el día miércoles. Cuídense, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profesor.